Justamente la idea es que, que podamos llegar al final dictando todo el contenido. Yo les voy a mostrar la planificación para que veamos bien de dónde el programa que vamos a seguir. ¿Están viendo ahí, verdad? ¿Ven todo? Sí, se ve. Sí, sí. Sí, este es un archivito de Adobe Acrobat, por eso lo vamos a pasar rápidamente, después vamos a ir a los contenidos intrínsecos. Bueno, la idea aquí es un poco hacer uso de los conceptos que más o menos ya tenemos incorporado de haber cursado hidráulica, obviamente recordando algo que ahora enseguida vamos a refrescar muy rápidamente, el tema de el flujo en canales. ¿Por qué? Porque nosotros aquí nos vamos a dedicar a estudiar los ríos, y para poder estudiar los ríos tenemos que tener claro los tipos de flujo que nos pueden presentar, teniendo en cuenta que un río es como un canal de sección irregular, ¿no? Con algunas características especiales que vamos a ir comentando en la medida que avancemos con los contenidos. La otra característica esencial que tienen los ríos y que los diferencia de los canales que hemos visto hasta ahora en la materia de hidráulica introductoria es que los contornos de la sección transversal, en el caso de los ríos, son deformables. O sea, no se mantienen constantes a lo largo del tiempo, justamente por efecto de la acción de los procesos de erosión y sedimentación generados por el flujo que interactúa con el material que forma parte de ese contorno. Entonces vamos a estudiar a lo largo de la materia justamente esa propiedad esencial que diferencia los ríos de los canales. Obviamente sobre un cuerpo de hipótesis simplificativas que siempre las introducimos como necesarias y que está probado que su adopción no genera grandes errores siempre y cuando sean razonables, ¿no? Entonces, más o menos de eso trata la materia. Esencialmente, la vamos a dictar con el ingeniero Marcelo Miranda. Algunas clases van a tener también con el ingeniero Juan Cruz Álvarez Padilla. Algunas clases con la ingeniera Pilán, probablemente. Y probablemente también incorporemos un ayudante estudiantil que estamos gestionando para que interactúe con ustedes un poco sobre la base de ayudarlos a llevar adelante los contenidos de la mejor manera posible. Bueno, esto ustedes lo saben, cuáles son las objetivas. Esencialmente lo más importante es hidráulica, porque ahí vemos los conceptos esenciales que vamos a tratar en este curso, ¿no? Esencialmente, aquí tenemos un listado de lo que sería la parte esencial de la materia esta, ¿no? Vamos a empezar con una revisión de conceptos de escurrimiento en canales, o sea, flujos en conducciones a superficie libre, que lo que vamos a ver hoy, esencialmente para materializar de alguna manera la continuidad de los últimos capítulos que habíamos visto cuando cursamos hidráulica básica, y que vamos a hacer un uso de esos conceptos esenciales como la clasificación de los flujos que podemos tener en los ríos, y las ecuaciones fundamentales para estimar la resistencia al flujo en
contornos rígidos en primera instancia, o sea, contornos indeformables, y después vamos a la parte de contornos móviles, y los distintos tipos de flujo que podemos tener: flujo permanente uniforme, flujo permanente variado y flujo no permanente. En rigor de verdad, en la naturaleza los ríos se presentan siempre con flujo no permanente, pero existen muchos problemas de ingeniería que por su naturaleza se pueden analizar en primera instancia como si fuera flujo uniforme. Esto nos ayuda mucho a simplificar el análisis, ¿verdad? Y después, mediante correcciones atinadas, representamos de la mejor manera posible las características del movimiento en los ríos, ¿no? Porque si de entrada quisiéramos considerar que todo el flujo es no permanente y variado, como es en rigor, bueno, las ecuaciones fundamentales son muy complicadas y sería muy engorroso poder organizar el dictado de la asignatura. Entonces, vamos a repasar hoy los conceptos de flujos en conductos a superficie libre, es decir, hidráulica de canales. El segundo punto que vamos a ver tiene que ver con unos principios básicos de morfología fluvial. Obviamente, nosotros vamos a tratar siempre con tramos de río, cuyas características están dictadas por lo que acontece a nivel de la cuenca hidrológica que aporta su escorrentía a ese tramo particular. Esos tramos de ríos que nosotros vamos a considerar son aquellos que resulta necesario estudiar para poder trabajar en los mismos con acciones propias de la ingeniería. Por ejemplo, hacer obras de captación de agua o evaluar las características de ese tramo con fines de posibilidad de instrumentar navegación fluvial. Podemos hacer obras de cruce transversal a esos tramos, como por ejemplo puentes, y obviamente esa estructura va a interactuar con el escurrimiento del agua que va transportando sedimentos en esos tramos. Podemos disponer obras para mitigar el efecto de inundaciones producidas por desbordamientos. O sea, hay una serie de problemas, ¿verdad?, que vamos a analizar en los ríos y para los cuales vamos a seleccionar no el río de extremo a extremo, o sea, desde que nace hasta que desemboca, sino un segmento del río que tenga influencia directa sobre el problema en particular que queremos analizar, es decir, con el desarrollo de acciones ingenieriles en lo que sería el entorno fluvial. Entonces, para ello es necesario, como lo que pasa en ese tramo está dictado por lo que pasa en la cuenca, es necesario analizar la morfología de la cuenca, cómo se estudian las cuencas hidrográficas que aportan su escorrentía a los ríos, fundamentalmente con indicadores de tipo cuantitativo. Es decir, nosotros como ingenieros siempre tenemos que tener la iniciativa de poder asignarle números a las cosas, a los fenómenos, a los procesos, a las cantidades involucradas en nuestros análisis, y por lo tanto, aquí no está escrito, pero esto implica el estudio de la morfología fluvial en una primera instancia a nivel cualitativo o descriptivo, pero fundamentalmente a nivel cuantitativo, es decir, cómo lo manejamos a la descripción de la morfología fluvial con indicadores cuantitativos. Y vamos a ir desde la morfología fluvial de la cuenca a la morfología fluvial del tramo, y dentro del tramo a la morfología fluvial a distintas escalas de detalle. Por lo tanto, ahí es importante estudiar justamente el contexto espacial, pero también el contexto temporal, porque las variables de morfología fluvial que a nosotros nos interesan varían espacialmente a lo largo del cauce y varían temporalmente también. Porque nosotros, por ejemplo, vivimos en una región
que la hidrología está fuertemente marcada por un régimen de tipo estacional. Ustedes cuando han cursado hidrología, ¿verdad?, habrán podido constatar, y además, aunque no hayan cursado hidrología, habrán podido constatar que hay un periodo del año de una hidrología, entre comillas, rica, ¿verdad?, de abundancia de precipitaciones y, por lo tanto, abundancia de escorrentía superficial en distintos sectores de las cuencas de Porte que finalmente van a parar el río. Con solo cruzar, por ejemplo, el río Dulce, pueden observar claramente que en los meses de verano el río transporta o conduce un caudal mucho mayor que en los meses de invierno, ¿verdad? Por lo tanto, existe una variabilidad a lo largo del año hidrológico, y por lo tanto también es importante analizar la morfología fluvial desde la perspectiva de sus indicadores en relación a las escalas temporales. Esas escalas temporales, a su vez, como vamos a estudiar, pueden ser de corto plazo, qué sé yo, de horas, días, y a partir de ahí evolucionar hacia el largo plazo, semanas, meses, años, decenas de años, centenas de años y miles de años, si nos retornamos a la escala de tiempo geológica, ¿verdad?, que involucra los procesos de formación de los cauces. Bueno, todo eso vamos a estudiar en este punto, que va a ser la clase que vamos a ver la semana que viene. Después vamos a empezar a estudiar el aspecto fundamental que determina prácticamente todo el contenido de la materia, que es el de los sedimentos fluviales. Es decir, nosotros aquí, como les decía al principio, vamos a lidiar, ¿verdad?, con una serie de patrones de comportamiento de los sedimentos que hacen justamente que el análisis de estos sistemas fluviales sea muy complejo, ¿verdad? Porque como consecuencia de la presencia de estos sedimentos fluviales en los cauces naturales y su movilidad, que son transportados por la corriente, son llevados de un lugar, transportados, depositados en otro, bueno, este tópico interactúa fuertemente con este otro, determinan la forma del río, su patrón de alineamiento en planta, ¿verdad?, la geometría de su sección transversal, todo eso tiene que ver con los sedimentos fluviales. Entonces, como vamos a estudiar los sedimentos fluviales, conviene empezar desde el comienzo, determinando cómo se originan los sedimentos fluviales y estudiando sus propiedades, nuevamente desde el punto de vista cuantitativo. Es decir, cómo vamos a caracterizar a los sedimentos fluviales con indicadores de tipo cuantitativo. Después vamos a estudiar cómo comienzan a moverse esas partículas de material sólido, fundamentalmente por la acción hidrodinámica del flujo, identificando las condiciones bajo las cuales una partícula inicialmente en reposo empieza a moverse. Un grupo de partículas inicialmente en reposo empieza a moverse y estar en disponibilidad para ser transportada por el flujo. Entonces aquí vamos a estudiar los distintos criterios que existen para determinar las condiciones bajo las cuales se produce el inicio del movimiento de las partículas sólidas que están depositadas en el lecho de los cauces naturales. Como consecuencia de ese movimiento, una vez que comenzó ese movimiento y que se desencadena el movimiento, aparecen estas cuestiones que tienen que ver con lo que se llaman formas de fondo, porque se ha podido constatar que los cauces son proclives a desarrollar ondulaciones en el fondo. A esas ondulaciones se les llama formas de fondo. Bueno, vamos a estudiar cómo se caracterizan esas formas de fondo y qué incidencia tienen sobre un aspecto fundamental del flujo, que es la resistencia al flujo. Es decir, lo que nosotros hemos estudiado, ¿se acuerdan?, en hidráulica de canales, que enseguida lo recordamos, los indicadores de resistencia al flujo, el coeficiente de resistencia de Cheffy, por ejemplo, el coeficiente de rugosidad de Manning, el factor de fricción de Darcy-Weisbach. Bueno, todos esos indicadores de resistencia al flujo ya no son fijos y estáticos para una condición hidráulica como eran cuando estudiamos hidráulica de canales,
sino que ahora, como están interactuando con esos sedimentos que se van moviendo y van formando ondulaciones en el lecho, son variables al compás de esa movilización de los sedimentos. Bueno, vamos a estudiar una serie de criterios tendientes a cuantificar cómo evolucionan estos coeficientes de resistencia al flujo con la movilización de los sedimentos. Y obviamente el aspecto esencial de esa movilización de los sedimentos tiene que ver con el estudio del transporte de sedimentos. Este punto 6 quizás es la unidad más importante de la asignatura, porque aquí vamos a estudiar justamente de qué manera se puede caracterizar cuantitativamente a esos sedimentos en movimiento y cómo calcular las tasas de transporte de ese material. ¿Por qué? Porque ese material, en la medida en que se transporte más o menos, es el que determina las propiedades fundamentales de los ríos. Entonces vamos a ver de qué manera se mueve el sedimento. Está claro que las partículas más gruesas probablemente van a viajar cerca del fondo, las partículas un poco más finas van a viajar pegando saltitos sobre el fondo, algunas un poquito más finas van a viajar ya transportadas en suspensión como consecuencia de la dominancia de la turbulencia del flujo, y las partículas más finititas, las más pequeñitas, las de diámetro más chiquito, van a viajar siempre suspendidas. Bueno, todas esas formas de transportar sedimentos las vamos a estudiar y por supuesto vamos a estudiar de qué manera se puede calcular con distintos métodos el volumen o la masa de sedimento que se está movilizando por unidad de tiempo en el tramo de causa. Entonces este punto 6 es de singular importancia en relación a los objetivos generales y específicos de esta asignatura. A continuación estudiaremos procesos de erosión y sedimentación, tanto a nivel de cuenca, tanto a nivel de un sector de la cuenca, a nivel de parcela, o tanto a nivel de cauce. Y sedimentación fundamentalmente en cuerpos de agua, porque el material que se transporta por los ríos en definitiva va a parar al cuerpo de agua en donde ese río desemboca. Ese cuerpo de agua, si se trata de una cuenca exorreica, puede ser el mar, ¿verdad? O si se trata de una cuenca endorreica, puede ser una laguna. Y asimismo, dentro de una cuenca hay cuerpos de agua artificiales introducidos por el hombre a través de obras de ingeniería, como son los embalses que se forman al construir una presa, ¿verdad? Bueno, ese material erosionado en la cuenca que aporta ese embalse, en definitiva va a depositarse parcial o totalmente dentro de ese cuerpo de agua, y bueno, y ahí vamos a estudiar la manera en la que se puede analizar ese proceso de cómo esas partículas que vienen siendo transportadas por el río, una vez que se encuentran con un cuerpo de agua, empiezan a sedimentar y por lo tanto, ¿qué pasa? Ese cuerpo de agua va progresivamente perdiendo su capacidad de almacenar agua. ¿Por qué? Porque los sedimentos van ocupando parte de ese volumen inicial. Y eso es fundamental para definir, por ejemplo, la vida útil de las obras de embalse. Así que todo eso vamos a estudiar en este punto. En el punto 8 vamos a estudiar la estabilidad de los cauces. ¿Qué significa eso? Como hemos venido diciendo a lo largo de todas las unidades anteriores, la presencia de ese sedimento en transporte hace que el material, digamos, que está siendo transportado interactúe con el flujo y produzca cambios en las secciones transversales y en la pendiente de los cauces. No obstante, bajo determinadas condiciones, esos cambios que siempre son dinámicos, bueno, pueden mantenerse más o menos estables a lo largo del tiempo. Bueno, en hidráulica fluvial es muy interesante identificar esas condiciones bajo las cuales se logra una cierta estabilidad, siempre dinámica, ¿no? Porque el material se va a continuar moviendo, pero bueno, uno puede determinar ciertas condiciones bajo las cuales ese cauce tiende a mantener una cierta estabilidad dinámica. Por lo tanto, puede usar esos criterios también para diseñar canales
que se llama canales estables o canales en régimen, es decir, canales excavados sin revestimiento, excavados en suelos aluviales, o suelos que son conformados por las propias partículas de sedimento que el cauce es capaz de transportar, y como no tienen revestimiento, esos canales van a sufrir deformaciones, pero estadísticamente existirán condiciones bajo las cuales tienden a mantener una cierta configuración estable, con lo cual se minimizarían los costos de mantenimiento, es decir, de desenlamar esos canales cada tanto, o evitar procesos erosivos que deteriorarían la funcionalidad de esos canales. Bueno, ahí es donde vamos a estudiar los criterios que existen para diseñar canales en régimen. Y finalmente, al terminar la materia, vamos a ver esta cuestión que tiene que ver con el uso de recursos informáticos para poder acometer todas estas problemáticas que tenemos aquí. Existen algunos programas, en realidad son muchos programas porque son módulos de distinta naturaleza que se denominan paquetes de software, es decir, un conjunto de programas, distintos módulos, para estudiar distintos aspectos de la hidráulica de ríos. Para estudiar el flujo, ¿verdad? Para estudiar la resistencia al escurrimiento, para estudiar el transporte de sedimentos, para un montón de cuestiones. Como esto en sí mismo es un tópico que podría ser parte de 1, 2 y hasta 3 cursos, si uno quisiera estudiar los sistemas de software más representativos que tenemos en el mercado, este punto va a ser introductorio, ¿no? O sea, vamos a proporcionarles algunos lineamientos de qué programas utilizar en cada caso y vamos a focalizar en uno en particular que, como es gratuito, se puede bajar de internet, está muy difundido a nivel global y es hoy en día como un estándar ya que todos los ingenieros utilizan para analizar el movimiento, el flujo en cauces, ¿no? Para analizar la hidráulica de ríos, ¿no? Es un programa que está originado en investigaciones en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos y que está disponible en internet y se puede bajar e instalar en cualquier computadora personal. Bueno, le vamos a dar algunos lineamientos de cómo utilizar ese paquetito de software para estudiar hidráulica o hidráulica de ríos. Bueno, una consulta. Sí, ¿cómo no? ¿Cómo se llama ese software? Ese software se llama HEC-RAS. Se llama, a ver si lo podemos ver aquí. Se llama así, miren. Aquí está, Bien, gracias. En esta página está HEC significa Hydrologic Engineering Center, por eso son las iniciales HEC, y RAS significa River Analysis System, Sistema para el Análisis de Ríos. Es un programa producido por el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos y bueno, tiene unas características que aquí hay algunas cuantas capturas de pantalla, aquí hay unas cuantas ventanitas, ¿verdad? Que permite hacer estudios de inundación, distintas cosas. Llegado el momento lo vamos a estudiar porque es el que se utiliza esencialmente. No quiere decir que sea el único. La ventaja que tiene es que es gratuito, uno lo puede bajar a internet sin gastar un peso y una vez que lo aprende a manejar tiene muchos recursos para estudiar los ríos, ¿no? Así que de eso se trata este programa. Bueno, aquí en este cuadrito está un poco lo que sería la articulación temática de esta asignatura, ¿no? Muy rápidamente, recordando los conceptos de hidráulica de canales o flujo en conducciones a superficie libre, e introduciendo los conceptos de morfología fluvial. Bueno, la conjunción de estos
del conocimiento de estas cuestiones nos va a llevar a estudiar los sedimentos fluviales, las condiciones bajo las cuales se inicia el movimiento, la resistencia al flujo, el transporte de sedimentos, problemas vinculados a erosión y sedimentación, canales estables y demás. Y todas estas cuestiones, como les decía, se pueden gestionar de una manera eficiente con el uso de productos de software. Ustedes van a ver que en la medida que avancemos con la materia, bueno, hay muchos temitas ahí en los cuales aparecen algunas ecuaciones y formulaciones medio feas desde el punto de vista matemático, unas fórmulas raras, porque obviamente este es un tema complejo. Por lo tanto, si bien es cierto, muchos cálculos se pueden hacer manualmente, con una hoja de papel y una calculadora de mano, van a ver que cuando uno ya está estudiando en serio un río, es necesario hacer muchos cálculos de la misma cosa de forma reiterativa. Y en ese sentido, bueno, se conviene organizarnos utilizando algunos recursos extras. Por eso aparecen estos paquetes de software. Ahora, aquí en el medio, también podemos usar herramientas de cálculo accesorias como hacemos en ingeniería con todas las materias. O sea, podemos usar herramientas de hoja de cálculo, como por ejemplo Excel, ¿verdad? Esta porquería que está aquí, ¿verdad? Que aquí lo tengo para poner los nombres nada más, pero bueno, tiene otras facilidades para calcular. Podemos utilizar productos matemáticos como MATLAB, Octave, bueno, Maple, cualquiera de esos productos para hacer cálculos matemáticos un poquito más complejos que lo que uno podría hacer con una hojita de cálculo tipo Excel. O, obviamente, podemos utilizar estos paquetes de software, digamos, establecidos para calcular el flujo de ríos, ¿no? Aquí, yo después, bueno, en el CUM creo que está, pero nos vamos a subir. Está el programa analítico, donde está cada uno de los capítulos que le había mencionado en el resumen compacto que acabamos de ver, expresado, digamos, en forma detallada, ¿no? Como les decía, aquí en la parte de paquetes de software para hidráulica y río, vamos a ver una generalidad de los principios de lo que se llama la hidroinformática, ¿verdad? Los tipos de modelos que habitualmente hay, y vamos a focalizarnos en este modelo RAS con algunas aplicaciones prácticas. Bueno, hay una serie de trabajos prácticos, en un principio van a ser 7, que están enumerados aquí, que lo van a ver con el ingeniero Miranda. En algún momento, bajo las condiciones de presencialidad, estaba previsto que en el laboratorio veamos algunas cuestiones que se pueden observar en los canales que tenemos ahí, ¿no? Que tienen que ver con formas de fondo, transporte de sedimentos y demás. Bueno, si seguimos con la modalidad virtual, lo que vamos a ver durante el dictado de la materia, voy a mostrar unos videos que permiten visualizar estos procesos, porque siempre es conveniente, ¿no? Inclusive en alguna alguna edición del dictado hemos hecho algún trabajito en campo, que creo que ustedes cuando cursaron hidrología también lo hicieron, que es ir a hacer un aforo en un canal, ¿verdad? Para poder analizar después los datos referidos a la distribución de velocidades y comparar lo que uno mide en campo con lo que dicen las ecuaciones teóricas de la distribución de velocidades. Bueno, esto obviamente no lo vamos a poder hacer en la modalidad virtual, pero lo vamos a compensar con algunos videos que les voy a mostrar. La bibliografía esencial es esta, ¿no? De todos modos, aquí está faltando un libro, que es el otro libro de Julien,
Hay un libro de este propio autor, de Pierre Julien, que tiene dos libros. Uno se llama Erosion and Sedimentation y otro se llama River Mechanics. Bueno, el segundo libro, el que se llama River Mechanics, es el que lo vamos a usar en este curso. A ver un minutito. Es este libro, ¿eh? ¿Lo alcanzan a ver? Sí, que sí se ve. Bueno, este libro, que veo que lo omitimos ahí del listado, es fundamental porque tiene la mayor parte de los conceptos de la materia. No obstante, voy a volver aquí. No obstante, hay otros que tienen los temas explicitados de una manera un poquito más amena, como primera aproximación. Este libro, Hidráulica de Sedimentos, del profesor Julián Aguirre P., de la Universidad de los Andes de Mérida, Venezuela, es muy bueno, y bueno, está explicado por un autor latinoamericano, ¿no? Igual que este libro del profesor Massa Álvarez y Manuel García Flores, que son de la Universidad Nacional Autónoma de México también. Este libro del profesor Juan Pedro Martín Vide, de la Universidad Politécnica de Cataluña, España, que se llama Ingeniería Fluvial, tiene algunas partecitas de hidráulica fluvial al principio que también se puede revisar, ¿sí? No obstante, a mí el libro que me gusta es el de Julien, y muchos de los contenidos que le voy a dar están extractados de ese libro. No obstante, cualquiera de los otros textos que aparecen aquí, bueno, pueden ser importantes para algunos temas en particular. Igual hay muchos tópicos. Esta asignatura, la hidráulica fluvial, es una disciplina relativamente nueva porque la mayor parte del conocimiento comenzó a gestarse en la primera mitad del siglo XX, o sea, hace un poco menos de 100 años, pero empezó a consolidarse recién en la posguerra, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial, a partir de la década del 50, o sea, de 1950, o sea, que es una disciplina que tiene en el orden de 70 años, ¿no? Y muchos, lo cual es nuevo, y además ha sufrido unas transformaciones dramáticas cuando empezaron a aparecer los modelos numéricos computacionales, cuando se empezó a hacer uso justamente de esto que decía, de los recursos informáticos para simular procesos de hidráulica fluvial, que es a lo largo de los últimos 30 años, ¿no? O sea, desde finales de la década del 80 hasta nuestros días. Entonces, es una disciplina relativamente joven y que está en permanente desarrollo. Por lo tanto, es muy importante esto que están aquí, que son publicaciones periódicas, es decir, revistas de investigación que cada tanto publican artículos que dan cuenta de nuevos hallazgos en cuanto a la caracterización de algunos tópicos que no se los tenía muy bien estudiados y que muestran los avances, sobre todo en los últimos años, con la ayuda de técnicas de moderación, más el mejoramiento de los instrumentos que se pueden utilizar para medir, sobre todo, digamos, flujo turbulento en ríos. Bueno, cada tanto aparecen algunos artículos muy significativos que
mejoran el conocimiento que ya se tenía previamente de ese tema en particular. Entonces aquí aparece un listadito de algunas publicaciones que tienen habitualmente artículos interesantes. Las más importantes son las dos primeras, ¿no? El Journal de Ingeniería Hidráulica de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles y el Journal de Investigaciones Hidráulicas de la Asociación Internacional de Investigaciones Hidroambientales. Bueno, estos temas, estas revistas son importantes. Bueno, hay en cuanto a la evaluación para las condiciones para regularizar y para aprobar la materia, si ustedes han cursado conmigo, bueno, la evaluación es más o menos la misma, hay un seguimiento a través de una serie de trabajos prácticos que se tienen que hacer, se tienen que ir aprobando, ¿verdad? Vamos a desarrollar algunos trabajos prácticos que, obviamente, cuando se aprueben todos, se otorga la regularidad, ¿no? O sea, las condiciones para la regularidad son asistencia al 80% de las clases prácticas. Las clases creo que finalmente quedaron martes y jueves, ¿verdad? En un principio la de los martes, como la de hoy, va a ser la clase teórica, o sea que aquí no se toma asistencia, pero la clase del jueves sí se toma asistencia. Entonces ahí tienen que tener en cuenta que tienen que cumplir un 80% de asistencia y la aprobación del 100% de los trabajos prácticos que se vayan a dictar, que anteriormente les mencioné, ¿no? El examen final es con la misma modalidad que se dicta para hidráulica inicial, ¿no? Bueno, vamos a ir avanzando con el tema de revisión de hidráulica de canales, ¿no? No sé si hasta aquí tienen alguna duda, alguna consulta sobre la materia. No, Inge, por mí no. Todo muy bien, Inge. Bueno, esta clase que vamos a ver hoy, que va a ser muy rapidita, una horita más, un poquito más, es nada más que un recordatorio, de lo último que habíamos visto en hidráulica, ¿no? Con lo cual, la mayoría de ustedes probablemente ya está familiarizado, porque inclusive muchas de las diapositivas son las mismas que hemos usado ahí, ¿no? Puede haber algunas cositas intercaladas en el medio, pero nada más. Lo que nosotros habíamos visto en hidráulica, cuando analizamos el movimiento de los líquidos en conducciones, bueno, habíamos visto en un principio el estudio de flujo presurizado en tuberías y después el flujo a superficie libre en canales, ¿no? Que obviamente entre este sistema de flujo a presión en tuberías y este sistema de flujo a superficie libre en canales, se puede establecer un correlato en términos de la aplicación del principio de conservación de la energía o ecuación de Bernoulli, tomando dos secciones transversales a lo largo de un tramo de canal y considerando las energías totales por vía de peso en cada una de esas secciones transversales, ¿no? De modo tal que si en un tramo de tubería pudiéramos poner un manómetro, pudiéramos poner un manómetro en la sección 1 y un manómetro en la sección 2, tendríamos que en relación a un plano de referencia arbitrario, las cotas de energía serían para la sección 1
Z1 más P sub 1 sobre gamma más B sub 1 al cuadrado sobre 2G, considerando que el coeficiente de corrección de energía cinética o coeficiente de covariancia es igual a 1. Y en la sección 2 tendríamos Z2 más P sub 2 sobre gamma más B sub 2 al cuadrado sobre 2G, más este pedacito que está aquí, que sería la pérdida de carga debida a la fricción y a otras causas, probablemente expansiones, contracciones y otras cuestiones. Si el tubo es constante, no habría otras causas, pero puede haber algunas otras singularidades en el medio. Esta HL, que sería head loss, ¿verdad? La pérdida de carga por unidad de peso entre 1 y 2, ¿no? Entonces, de aquí podemos trazar un correlato, siguiendo un poco los lineamientos que se ponen en el libro del profesor Arturo Rocha. Podemos trazar un correlato entre la hidráulica de las conducciones cerradas y la hidráulica de las conducciones abiertas. Para eso tenemos que considerar el mismo plano de referencia y considerar el eje de la tubería, que aquí está indicado con la línea de trazo y punto, como si fuera el lecho del canal, como si fuera el fondo del canal. Mientras que la línea piezométrica, la línea de gradiente de presión, sería como la superficie libre del flujo en un canal, y la línea de energía sería la misma, ¿verdad? Y la línea de carga total también. De manera tal que podríamos pasar de tuberías a canales con esta consideración. Este sería un segmento de canal en el cual tenemos el fondo, que sería esta línea gruesa marrón, la superficie libre, esta línea celeste, y la línea de energía, que sería esta línea de trazo y punto color rojo. Entonces aquí estamos ya analizando un canal, con lo cual la energía total por unidad de peso va a ser la cota a la cual se encuentra el fondo del canal respecto al plano de comparación Z, más la profundidad de flujo, o también llamado tirante, que lo simbolizamos con H, algunos autores lo simbolizan con la letra Y, como en el libro de Chow, por ejemplo, y la carga cinética B cuadrado sobre 2G, donde B sería la velocidad media del flujo de la sección transversal del canal. Si este canal está conduciendo un caudal dado Q. Y a su vez podemos identificar las tres pendientes características que vamos a considerar siempre en el análisis del flujo en un tramo de canal, que sería la pendiente del fondo del canal, o el fondo también se le denomina lecho. En el caso de los cauces naturales, habitualmente se usa el término lecho, mientras que en el caso de canales artificiales, muchas veces se utiliza este término solera. Son distintas maneras de expresar el fondo del canal, ¿no? S sub 0 sería la pendiente del fondo, S sub W, el W significa water, de agua, ¿verdad? Sería la pendiente del agua, o sea, la pendiente de la superficie libre del flujo, es decir, la inclinación longitudinal que tiene la superficie libre del flujo. Mientras que S sub F, que está propiciada justamente por los procesos friccionales, es la pendiente de la línea de energía, o también le podemos llamar pendiente de fricción, S sub F. Entonces, estas son las tres pendientes características que vamos a identificar en un canal para poder también clasificar los tipos de flujo que podemos llegar a tener. La otra hipótesis que habitualmente aceptamos de los canales que vamos a estudiar, y por ende de los cauces naturales, es que S sub 0, la pendiente del fondo, habitualmente es lo suficientemente pequeña como para poder asimilar el seno del ángulo que forma esta línea marrón con la horizontal a su propia tangente y al propio arco expresado en radianes, ¿no? En realidad ese sub 0 rigurosamente es la tangente de este ángulo que formaría esta línea inclinadita marrón con la horizontal, ¿no? Bueno, habitualmente se supone que esa inclinación es la suficientemente pequeña como para equilibrar o asumir que la tangente es aproximadamente igual al seno, porque el coseno
que está en el denominador, el coseno de un ángulo muy pequeño, cercano a cero, el coseno tiende a 1, ¿verdad? Por lo tanto, el seno se aproxima a la tangente y se aproxima incluso al ángulo mismo expresado en radianes. Esta es una hipótesis fuerte pero razonable, puesto que se cumple en la mayor parte de las situaciones. Obviamente en algunos sectores no se cumple, donde hay cambios de pendiente y la pendiente se hace muy abrupta, como puede ser en una cascada, ¿verdad? O en un torrente de alta montaña, donde la inclinación de la pendiente longitudinal es muy fuerte. Bueno, ahí hay que afinar un poco el análisis, pero en la mayoría de los casos se cumple sin problema. Otra cosa que habitualmente podemos asumir es que este fondo tiende a ser lo suficientemente plano y sus curvaturas locales lo suficientemente suaves como para asumir que la distribución de presiones sigue la ley hidrostática en una vertical cualquiera. Si uno hace una sección transversal del canal, la distribución de presiones sigue una ley hidrostática. Entonces estamos en condiciones de clasificar a los tipos de flujo que podemos tener en un segmento, en un tramo de canal. En este sentido, lo que vamos a considerar que las variables características definidas por la velocidad media del flujo B van a ser funciones del espacio, o sea, de la coordenada longitudinal S a lo largo del canal y del tiempo T. O sea, dependiendo de cómo sean las características de esta relación funcional que implica la dependencia de la velocidad de la sección a lo largo del canal y del tiempo, vamos a tener los distintos tipos de flujo. Para ello, los dos criterios de análisis van a ser variabilidad con el tiempo, T, y variabilidad con el espacio S, que lo ponemos aquí. Variabilidad temporal, donde estamos considerando la variación con T, y variabilidad espacial, donde estamos considerando la variación con S, siendo S la coordenada longitudinal. Es una S minúscula, ¿no? Diferente de la S mayúscula que utilizamos para caracterizar la pendiente. Entonces, los tipos de flujo, en una primera instancia, considerando la variabilidad temporal, se definen en flujo permanente, se clasifican en flujo permanente y flujo no permanente. Se dice que un flujo es permanente cuando en una dada sección a lo largo del canal la velocidad media no varía con el tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Si yo puedo ir a hacer una medición de la velocidad media del flujo en una sección de un canal, y voy a las 2 de la tarde, mido un valor de la velocidad, voy a las 9 de la noche, mido otro valor de la velocidad, voy a las 6 de la mañana del día siguiente, mido otro valor de la velocidad, esa velocidad va a ser igual a cualquier hora. Entonces se dice que en este caso el flujo es permanente. Obviamente eso es imposible de cumplir en la naturaleza, porque dependiendo de cómo está operando la hidrología de la cuenca, ¿verdad? El río crece y baja, y a lo largo del tiempo es muy difícil que mantenga una condición inalterada. Pero en determinadas situaciones, en determinadas épocas del año y demás, esa variabilidad puede ser tan suave que a los efectos prácticos se puede considerar como si fuera permanente. En un canal artificial, si eso es una condición fácil de cumplir, porque, por ejemplo, imagínense ustedes el canal matriz, que se deriva aquí en el dique Los Quiroga, ¿verdad? En función del grado de apertura de la compuerta de toma, el caudal que está entrando es un caudal constante, yo lo estoy regulando, ¿verdad? Y por lo tanto se cumple esto de que la velocidad a lo largo en una sección del canal no varía con el tiempo. Bueno, cuando directamente no se puede cumplir esto, estamos en una condición de flujo no permanente. Vuelvo a reiterar, en la naturaleza todos los flujos son no permanentes, pero a los efectos prácticos se puede utilizar esta simplificación que produce o facilita los análisis en primera instancia. Ahora, si consideramos la variabilidad espacial,
a cada una de estos dos posibles tipos de flujo, permanente y no permanente, vamos a tener una clasificación adicional que sería tanto uniforme como variado. Uniforme, que quiere decir que si yo mido aquí la velocidad, la mido aquí, la mido aquí, la mido a distintos puntos a lo largo del canal y la velocidad se mantiene constante a lo largo del canal, se puede decir que el flujo es uniforme. Es decir, la velocidad no varía con S, o sea, la derivada de la velocidad respecto de S es igual a 0. Mientras que si ocurre lo contrario, es variado. Lo mismo podemos decir para flujo no permanente. Pero aquí hay un problemita. Es muy difícil, prácticamente imposible, de conseguir en la práctica un flujo que sea no permanente, pero que a su vez sea uniforme. Por lo tanto, este tipo de flujo no existe en la naturaleza y lo descartamos. Por eso lo ponemos ahí tachadito. Entonces nos quedamos con tres tipos de flujo. Permanente uniforme, permanente variado y no permanente variado, ya que flujo no permanente y uniforme no existe en la naturaleza. Son los tres tipos de flujo que podemos tener. Obviamente la complejidad del flujo varía en esta dirección, de izquierda a derecha, ¿verdad? El flujo variado es más, el permanente variado es más complejo, más complicado de analizar que el permanente uniforme, y el no permanente variado es más complicado de analizar que estos dos. O sea que en el sentido horizontal, hacia la derecha, aumenta el grado de complicación en el análisis. Y después hay una última clasificación subsidiaria que tiene que ver con que esta variabilidad se dé de una manera gradual a lo largo del canal o se dé de una manera brusca, que puede ser a través de un resalto o a través de una caída, ¿verdad? Bueno, entonces puede ser el flujo variado gradualmente variado o rápidamente variado. Gradualmente variado o rápidamente variado, tanto para permanente como para no permanente. Entonces, en este cuadro general, ya tenemos clasificados los tipos de flujo que habitualmente vamos a estudiar. Lo reitero una vez más y se los voy a reiterar hasta el cansancio. En la naturaleza todos los flujos son no permanentes y variados, pero uno puede empezar a estudiar determinados procesos aplicando una hipótesis de considerar el flujo en primera instancia uniforme, después ir complicándolo un poquito más y después ir complicándolo un poquito más. Obviamente las ecuaciones que rigen estos tipos de movimientos son cada vez más complicadas en la medida que avanzamos en esta dirección. Justamente los modelos, estos paquetes de software que se utilizan, están diseñados para resolver en general las ecuaciones asociadas al flujo no permanente variado. Que como son ecuaciones complicadas, ¿verdad? En derivadas parciales y demás, bueno, habitualmente uno necesita la ayuda de un programita para poder gestionarlo. Por eso lo vamos a estudiar al final del curso. ¿Qué pasa con el flujo uniforme? Es el que más se estudia, ¿verdad? Porque es el más sencillo y demás, y es el que marca el nivel de referencia del análisis para poder después ir complicándolo un poquito más en la medida que vamos a estudiar flujo variado y flujo no permanente variado. En ese caso, el tirante Y o H permanece constante a lo largo del canal y la velocidad media del flujo también permanece constante a lo largo del canal, en donde vamos a considerar en el tramo de análisis que hemos dicho es un segmento del canal, una pendiente S sub 0 también constante y paralela a la pendiente de la superficie libre del flujo y a la pendiente de la línea de energía. En cambio, en un canal, en un tramo de canal, podemos tener en el mismo canal, a lo largo de ese desarrollo, varios tipos de flujo en la medida que tengamos singularidades u obras hidráulicas de distinta naturaleza, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplito sencillo de una caída, un escalón, ¿verdad? Que, como les digo, en canales artificiales se pueden presentar con asiduidad para ir perdiendo
cota, justamente porque por condiciones topográficas del terreno es necesario ir poniendo escalones, habitualmente cuando uno tiene que bajar con un canal por una pendiente fuerte, si copia con el canal la dirección de esa pendiente fuerte, puede conseguir una aceleración del flujo que genere erosión, ¿verdad? Entonces, para evitar eso, lo que se hace es hacerlo bajar con pendientes suaves, introducir una caída donde se pone un disipador de energía para evitar la erosión, seguir con una pendiente suave, volver a caer y demás. Bueno, vamos a imaginar un tramito de un canal con una pendiente, con una caída. Fíjese que el flujo aquí viene como permanente y uniforme. En este segmentito de aproximación se desarrolla flujo gradualmente variado. Aquí aparece flujo rápidamente variado. Se vuelve a restituir un flujo gradualmente variado y converge de nuevo hacia un flujo uniforme una vez que se ha superado esta singularidad. Estos segmentos, ¿verdad? Son ocasionados por la presencia de esta singularidad, que es en este caso una caída. Bueno, y así podemos tener un montón de singularidades, ¿verdad? Podemos tener una compuerta de fondo, ¿verdad? Un vertedero, un quiebre de pendiente, ¿verdad? Bueno, y tener todas estas variantes de flujo a lo largo de un único canal. Esto es en canales artificiales, por ejemplo, en sistemas de riego se da mucho esta situación. Pero en la naturaleza, justamente como el lecho del canal, el lecho del río está gobernado por las características geológicas del suelo que tenemos ahí, bueno, podemos tener también cambios de pendiente y demás, haciendo que estas singularidades sean todavía mucho más complicadas. Como se dan estas singularidades, resulta muy engorroso de manejarlas o gestionarlas manualmente. Por lo tanto, por eso es que aparecen estos productos de software que nos ayudan a lidiar de la mejor manera con estas cuestiones. Bueno, aquí tenemos esto que también ya habíamos visto en hidráulica de canales, las distintas geometrías con las que nos podemos encontrar para canales artificiales. Los canales naturales, obviamente, todos tienen una geometría irregular, ¿verdad? Que en determinadas circunstancias se pueden llegar a asimilar a algunas formas conocidas, pero por lo general son secciones irregulares, ¿no? Y en general, en los ríos y en los cauces naturales, las secciones son, por lo general, muy anchas, muy anchas. Imagínense ustedes el río Dulce, que aún en crecida, es un río que en crecida aquí en la ciudad puede llegar a tener entre 250 a 300, 400 metros de ancho y profundidad del orden de 3 metros. Pero fíjense que si uno hace el ancho, supongamos 300 metros de ancho y 3 metros de profundidad, 300 dividido 3 es 100. O sea que aún en crecida, que sería la máxima situación hidráulica en cuanto al tirante, el río tiene lo que se llama una razón de aspecto, que es el cociente entre el ancho y su profundidad del orden de 100. Es 100 veces más ancho que profundo. Fíjense, en este caso, este es un canal de sección trapezial que tiene una razón de aspecto aproximadamente igual a 20. Es decir, 20 metros de ancho y 1 metro de profundidad. 20 sobre 1, 20. Bueno, fíjense, el río Dulce a su vez está 5 veces más deformado en el sentido horizontal que este canal que tenemos aquí abajo, ¿no? Que este canal. Por lo tanto, una de las condiciones que siempre tenemos que recordar en hidráulica fluvial es que los cauces naturales generalmente son objetos geométricamente anchos. Son objetos geométricos, son muy anchos y, entre comillas, poco profundos. Bueno, es que si el río Amazonas, que es el más grande del mundo, tiene 3 kilómetros de ancho en algunos sectores y 50 metros de profundidad. Y lo mismo es un objeto ancho poco profundo, aunque sean 50 metros de profundidad. ¿Por qué? Porque en términos relativos respecto al ancho. Por lo tanto, la mayor parte de las esquematizaciones que vamos a hacer nosotros en la clase
la vamos a hacer deformando la escala vertical, o sea, exagerando la escala vertical para poder visualizar determinados fenómenos en esos canales que son muy anchos. Porque si no sería muy difícil de representar gráficamente y no se asimilaría el concepto, ¿verdad? Entonces, generalmente vamos a tratar con secciones de este tipo, que son irregulares, y donde estamos exagerando, que ha sido muchas veces por un factor de 10 o 20, la escala vertical. La escala vertical. Fíjense, por ejemplo, si esto fuera una sección del río Dulce, esto sería 300 metros y esto sería 3 metros, el río Dulce en crecida. Entonces, fíjense que estamos exagerando por mucho la escala vertical, como si la estaríamos estirando así a la sección para poder ver mejor sus propiedades. Una de las propiedades que nos interesa estudiar es justamente esta, cómo se distribuye la velocidad en lo que se llaman las curvas isotacas o curvas de igual velocidad. Obviamente los canales, esto ya lo hemos estudiado, generalmente las velocidades máximas están en la zona central del canal y cercanas a la superficie libre. O sea, es de esperar, por ejemplo, en este canal de sección curvilínea, que la velocidad máxima está donde tengo apuntando el puntero del mouse, ahí. O sea, en el centro del canal y sobre la superficie libre. Y después están las líneas de igual velocidad que, obviamente, en la vecindad del contorno tienden a acercarse y copiar, en cierto modo, la geometría del contorno y desarrollar núcleos de concentración de las velocidades máximas conforme a la geometría. Fíjense que esta sección irregular, ¿verdad?, tiene un núcleo de velocidad máxima en la zona más profunda y tienen otro pequeño núcleo aquí porque es una zona también un poquito más profunda que la inmediatamente adyacente, aquí. Pero las curvas de igual velocidad tienden a adquirir una geometría que se acerca un poco a la superficie libre en cuanto a la forma en la parte alta y se acerca un poco al contorno del canal en cuanto a la forma en la parte próxima al contorno sólido, sería la parte baja esta. Bueno, aquí tenemos otros perfiles, ¿verdad? Triangular, trapezial, rectangular estrecho, circular parcialmente lleno, por ejemplo, este sería, por ejemplo, el flujo en una alcantarilla, ¿verdad? Que en realidad es un tubo, pero que está lleno de agua hasta una fracción del diámetro, no totalmente lleno, ¿no? Bueno, por lo general nosotros en hidráulica fluvial vamos a trabajar con secciones irregulares, pero que son tan anchas, que muchas veces conviene trabajar, como se llama, por unidad de ancho, es decir, tomando una rebanadita vertical del canal, una rebanadita vertical y analizando los fenómenos en esa rebanadita y después extrapolarlo a lo ancho de todo el canal. Por lo que les decía, generalmente nosotros en hidráulica habíamos visto en canales de geometría rígida, tal como esta, por ejemplo, puede ser un canal revestido de hormigón, como imagínense ustedes el canal matriz. La geometría permanece inalterable con el tiempo y es una geometría asimilable a una figura conocida, en este caso un trapecio. Sin embargo, en la naturaleza tenemos geometrías irregulares que en determinadas circunstancias pueden ser más o menos asimilables a una situación como esta. Aquí están las curvas de igual velocidad en los tramos rectos, mientras que en los tramos curvos, generalmente el flujo se recuesta sobre el lado cóncavo de la curva, sobre el lado exterior de la curva, como consecuencia de la estructura cinemática del flujo que ejerce una fuerza centrífuga por cambio de curvatura que traslada los núcleos de velocidad máxima a una región próxima a lo que sería la margen exterior de la curva. Como la mayoría de los ríos naturales son de trazado curvilíneo, bueno, tenemos secuencias de tramos más o menos rectos y tramos curvos, o sea que la sección transversal se va deformando a lo largo del cauce. ¿Se acuerdan que cuando estudiamos hidráulica habíamos visto la diferenciación entre flujo laminar y flujo turbulento?
y cómo eso tenía que ver con los perfiles de velocidad. En el caso de los flujos laminares, ¿verdad? Los perfiles de velocidad se asimilaban a una distribución de tipo parabólica, mientras que en el caso de los flujos turbulentos, los perfiles de velocidades se asimilan, en vertical se asimilan a una distribución de tipo logarítmica. Esto también ocurre en cuanto a la distribución de velocidades a lo ancho del canal. Fíjense que en el caso del flujo laminar, a lo ancho del canal también hay una distribución de tipo parabólica, mientras que en el caso del flujo turbulento tenemos esta situación. Bueno, además está decirle que en el caso de los cauces naturales siempre nos ubicamos en esta región, ¿no? Por lo general los flujos son altamente turbulentos y los perfiles de velocidades tienden a asimilarse a un perfil de tipo logarítmico, ¿no? El otro tema es que habitualmente el lecho está conformado por material en movimiento y por lo tanto, por lo general, es un lecho hidráulicamente rugoso. Vale decir que las fuerzas que ejerce el flujo sobre las partículas del material que hay en el fondo, tienen que ver con que la distribución de velocidades es logarítmica y el flujo es hidráulicamente rugoso, ¿no? Cuando estudiemos inicio de arrastre de partículas sólidas, vamos a ver de qué manera se hace consideración justamente de esa situación para poder estudiar la estabilidad de una partícula inicialmente en reposo en un lecho fluvial, que es afectada por un flujo turbulento rugoso con distribución de velocidad de tipo logarítmico. Los fenómenos de capa límite, bueno, generalmente estamos siempre en zona de capa límite turbulenta, ¿verdad? Y flujo fuertemente rotacional debido a la turbulencia. Hay un tema que tiene que ver, ya sabemos, ¿verdad? Con esa capita delgada, muy próxima a la pared, en donde dominan los efectos viscosos. Hay una capita delgada que está en la cual domina la viscosidad, mientras que en el resto de la columna de flujo domina la turbulencia, ¿verdad? Bueno, en esta capita delgada que se llama subcapa laminar, donde domina la viscosidad, el espesor de esa subcapa laminar y su relación con la disposición de los elementos de rugosidad que conforman el lecho, determinan si un flujo es hidráulicamente liso o hidráulicamente rugoso, ¿verdad? Bueno, fíjense ustedes que generalmente eso se restringe a una capita muy delgadita. Aquí tenemos un ejemplo. Estamos analizando un canal de 1 metro de profundidad. 1 metro de profundidad. La profundidad es 1 metro. Y aquí en ordenadas estamos representando la vertical, la coordenada de esta vertical en escala logarítmica. Fíjense que la subcapa laminar, que está hasta aquí, ¿eh? Tiene un espesor menor a 10 a la menos 4 de metro. 10 a la menos 4 de metro, ¿verdad? O sea, un espesor menor a 1/10 de milímetro. Un espesor menor a 100 micrones. Dentro de 100 micrones es que se manifiesta la subcapa laminar. Hay una zona de transición o zona buffer que llega más o menos hasta 1 milímetro, y a partir de 1 milímetro hasta el metro se aplica el perfil logarítmico. Fíjense que este azul en línea de trazo es el perfil logarítmico que se aplica de aquí para acá. Solamente dentro de una zona de 1 milímetro de espesor es en donde tenemos una deformación del perfil como presencia de una dominancia de los efectos viscosos. Esto es importante que lo tengamos en cuenta a la hora del análisis. Bueno, esto hemos visto, flujo hidráulicamente liso, hidráulicamente rugoso, donde K son las alturas de las rugosidades, y delta a su vez es el espesor de la subcapa viscosa, esta de que hablamos adelante. Hidráulico, todos los contornos son rugosos, pero algunos se pueden comportar como lisos, en este caso, porque las perturbaciones producidas por este contorno, cuando la rugosidad es muy pequeña, no trascienden más allá de la subcapa viscosa. Es decir, una partícula de fluido que viaja aquí
no se percatan o no se da noticia de la presencia del contorno aquí. Entonces este contorno se comporta como hidráulicamente liso. Mientras que en este caso estas perturbaciones perforan, entre comillas, perforan la subcapa laminar, ¿verdad? Y se propagan más allá de delta a su vez. Entonces este contorno se comporta como hidráulicamente rugoso. Bueno, aquí está un poquito ejemplificado para distintos tipos de naturaleza de la pared, ¿verdad? Una pared hidráulicamente lisa, donde los elementos de rugosidad son muy pequeños, una pared ondulada que también se comportaría como hidráulicamente lisa, mientras que una pared rugosa genera, ¿verdad?, microvórtices y demás que perforan la subcapa laminar, donde son importantes los efectos de la viscosidad. ¿De qué manera se identifica esto? Esto lo vamos a usar mucho a lo largo de este curso, a través de un número de Reynolds definido especialmente para este tipo de análisis, que es un número de Reynolds en el que usamos como velocidad característica a lo que se llama la velocidad de corte o velocidad de cizallamiento, que ya hemos visto que se simboliza con U asterisco y era raíz cuadrada de la tensión de corte en el lecho sobre la densidad del fluido elevado al medio. O sea, la raíz cuadrada de tau sobre rho. Esta es la velocidad de corte. Mientras que como longitud característica se utiliza K, que es la altura de las rugosidades. Bueno, entonces se forma un número de Reynolds como U asterisco por K sobre nu, que se llama número de Reynolds de corte, número de Reynolds de rugosidad. Y lo vamos a simbolizar como R, como Reynolds sub K. Cuando este valor de este número de Reynolds es menor a 5, se dice que el contorno se comporta como hidráulicamente liso. Mientras que cuando este valor es mayor a 70, se dice que el contorno se comporta como hidráulicamente rugoso. ¿Se acuerdan del número de Reynolds del flujo? Esa es otra cosa. El número de Reynolds del flujo decía que cuando el número de Reynolds del flujo es menor a 2000, el flujo laminar, cuando es mayor a 4000, el flujo turbulento, ¿verdad? Bueno, este caso es un número de Reynolds también, pero diferente, que está formado con la velocidad de corte y la altura de las rugosidades. Si es menor a 5, el contorno es hidráulicamente liso. Si es mayor a 70, es hidráulicamente rugoso. Bueno, y en el medio es transicional. Esto es importante que nos lo grabemos, porque vamos a estudiar en hidráulica fluvial que, obviamente, cuando analizamos un río, lo que tenemos en el fondo que son granitos de sedimentos, ¿verdad? Son granitos de arena o granitos de grava, ¿verdad? Entonces este K que aparece aquí, estará emparentado ¿con qué? Con el tamaño de esos granitos, ¿verdad? Ahora, cuando esos granitos se empiezan a mover, y forman pequeñas ondulaciones en el fondo, ese K va a estar relacionado tanto con el tamaño de los granitos como con el tamaño de las onditas que se generen en el fondo. Cuando estudiemos formas de fondo y resistencia al flujo, vamos a recordar estos conceptos. Bueno, como decíamos, para establecer condiciones de referencia en el análisis, vamos a recordar lo que sería los conceptos de flujo uniforme en canales. ¿Se acuerdan que habíamos visto la ecuación de Chessy y las formulaciones empíricas que existen para evaluar el coeficiente de resistencia de Chessy, ¿verdad? Bueno, hay un trasfondo histórico, ¿verdad? Se ha identificado que mediados del siglo XVIII ya existía una inquietud por parte de los técnicos y los ingenieros que estaban construyendo canalizaciones en Europa para estudiar lo que sería la resistencia al flujo, ¿verdad? Y ahí aparecieron en escena Benson en Holanda, Brahms en Alemania y finalmente Chessy en Francia, unos 20 años de los primeros esbozos producidos por Benson y unos 10 o 12 años después
principios o fundamentos incorporados por Brahms, llegó a establecer que la resistencia que ejerce el contorno en un canal al movimiento de la masa líquida a través del mismo depende de la velocidad del flujo elevada al cuadrado y de la superficie de contacto entre la masa líquida y el sólido que la está conteniendo, ¿verdad? Y la sección del canal, que sería su perímetro mojado por la longitud. Entonces, esta proporcionalidad es fundamental y fue notada por Chessy cuando estaba analizando unos canales ahí para proveer de agua al sector de París. Esto es, considerando un segmento, un prisma de agua contenido dentro de un segmento de cauce, ¿verdad? Tenemos que analizar de qué manera ese prisma de agua fricciona con el contorno, y cuando esas fuerzas se equilibran, el movimiento que se genera es un movimiento uniforme. Entonces, para ello se aplica el principio de conservación de la cantidad de movimiento sobre ese prisma de agua, ¿verdad? Aquí está visto en 3 dimensiones, aquí está visto en sección y en perfil longitudinal, y hacemos uso de 3 hipótesis básicas, que ya más o menos las venimos comentando. Que la inclinación es pequeña, que la distribución de presiones es hidrostática, y lo que acabamos de mencionar que descubrió Chessy, que la resistencia es proporcional al cuadrado de la velocidad. Haciendo uso de estas 3 hipótesis, H1, H2 y H3, aplicamos el principio de conservación de cantidad de movimiento a un segmento de canal, hacemos las cuentas, esto ya lo hemos visto ustedes, ¿verdad? Y finalmente llegamos a esta expresión, que es la que se conoce como ecuación de Chessy, que nos dice de una manera muy sencilla, ¿verdad?, que la velocidad media de flujo en el canal es igual a un coeficiente de resistencia de flujo por la raíz cuadrada del radio hidráulico multiplicado por la pendiente del fondo, que en el caso de flujo uniforme, ¿verdad?, la pendiente del fondo es igual a la pendiente de la superficie libre de flujo y es igual a la pendiente de la línea de flujo. Como les decía, Chessy desarrolló esta ecuación a lo largo de los 8 años, en donde él estuvo trabajando ahí para unos canales ahí que eran para tomar agua de un tributario del río Sena y abastecer a París, y finalmente llegó a esta forma. Con posterioridad aparecieron una serie de investigadores que aportaron los resultados de sus estudios para poder introducir fórmulas que nos permitan calcular este coeficiente C. Obviamente se sabía, ¿verdad?, que ese coeficiente C depende de la naturaleza de las paredes del canal, ¿verdad? O sea, un canal más rugoso tendrá un valor de C, un canal más liso tendrá otro valor de C. En general, cuanto más liso sea el canal, el agua se mueve a mayor velocidad y por lo tanto el C es mayor, ¿verdad? Bueno, ahí aparecieron una serie de autores, que los paso muy rápidamente. Estos señores de origen suizo, Gangilek y Kutter, propusieron esta ecuación, en un principio muy fea para el C, pero se demuestra, ¿verdad?, que el C depende del radio hidráulico, de la pendiente y de un factor que se llama coeficiente de rugosidad. En un principio, estos señores dieron una tablita para determinar el valor de este N que se llamó coeficiente de rugosidad de Kutter, porque había sido ya incorporado por este señor un tiempito antes, y donde esa tablita nos decía que para el hormigón N vale tanto, para canal de mampostería de piedra N vale tanto, para un canal excavado en tierra N vale tanto, para un canal excavado en tierra pero cubierto de vegetación N vale tanto. Bueno, una tabla, ¿verdad?, un clasificador para determinar distintos valores de N asociados a distintas naturalezas de los contornos. Esta fórmula se ha demostrado con el tiempo que era bastante buena, pero en aquel momento, imagínense ustedes, a finales del siglo XIX, que cuando se publicó no había ni calculadoras programables, ni el Excel, ni nada de eso, entonces había que hacer los cálculos a mano,
y esta fórmula que aparece aquí recuadrada era muy fea y antipática para ser usada por los ingenieros, teniendo en cuenta los estándares predominantes en esa época, ¿verdad? Por lo tanto, quedó guardada en las bibliotecas y se usó muy poco. Entonces empezaron los investigadores a tratar de introducir fórmulas más sencillas que la de Ganguilet y Cutter. Por ejemplo, este investigador Bazin, de origen francés, lo que fue encontrar para C, en base a una serie de experimentos en los canales de laboratorio que él utilizaba, esta expresión, bastante más sencilla que la expresión anterior de Ganguilet y Cutter, donde este valor gamma sub B depende de la rugosidad del canal, y R es el radio hidráulico. Obviamente estaban en danza estos señores, ¿verdad? Darcy y Weisbach, que ya se habían encontrado con ese problema en el caso de tuberías, ¿verdad? Y habían echado luz sobre algunos valores de el coeficiente, el factor de fricción, perdón, F, en su fórmula. Esta es la fórmula de Darcy y Weisbach. Bueno, mediante una equiparación de los principios que habíamos visto al comienzo de la clase, ¿verdad? Entre flujos de tuberías y flujos canales, se puede demostrar claramente de que C es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de F, a través de esta expresión, ¿verdad? El C de Chessy es la raíz cuadrada de 8G sobre el F de Darcy-Weisbach. Entonces, de esa manera, se puede hacer uso, ¿verdad?, de la experiencia ganada en conocer la forma en la que se determina F para poder determinar C. El problema es que F también, como ustedes recordarán, tiene sus intríngulis para ser determinado en la práctica, para hacer uso de unas ecuaciones medio complicadas, como la de Colebrook y White, ¿verdad? Unos diagramas ahí como el diagrama de Moore y demás. Entonces ese enfoque también como que quedó ahí guardado porque planteaba muchas dificultades. Imagínense ustedes cuando uno está analizando un caso práctico que tiene que hacer muchos cálculos, estar usando reiteradamente el diagrama de Moore y demás era medio tedioso, ¿verdad? Entonces buscaba que se pudiera aproximar de alguna manera ecuaciones más sencillas para esto. Entonces aquí apareció en escena este señor Gockler, de origen francés, que presentó esta expresión que con posterioridad se iba a demostrar que era muy buena, donde expresaba C a través de un coeficiente de proporcionalidad, lambda 2 por el radio hidráulico elevado a la 1/6. Y dio una serie de valores para lambda 2 y para, digamos, dependiendo de una relación con el coeficiente de rugosidad de Cutter, que habíamos hablado antes, que era el NS, ¿verdad? Y encontró que ese lambda 2 era más o menos inversamente proporcional al N de Cutter. O sea, 1 sobre N. Este aspecto inmediatamente fue notado por este señor de origen irlandés, Robert Manning, que presentó una formulita muy sencilla, prácticamente idéntica a la fórmula de Gockler. Si uno incorpora esta fórmula aquí, encuentra para la velocidad media esta expresión. Bueno, Manning, fíjese que a ese lambda 2 le llama CM, que significa coeficiente de Manning, ¿verdad? Más o menos igual a lambda 2. Y encontró, ¿verdad?, porque para el valor N, mucho más valores, amplió la tabla que había dado Cutter, extendiéndola a muchas más condiciones hidráulicas en una serie de canales y de pequeños cauces que él estudió ahí compilando información antecedente. Utilizó los datos de los canales de Bazin, los de Cutter, los de Gockler, etc., para llegar finalmente a esta expresión que se llama fórmula de Manning y que la hemos usado un montón cuando estudiamos hidráulica de canales. En el caso de los cauces naturales, apareció este señor de origen suizo, señor que está aquí, se llamaba Strickler, y encontró justamente un correlato
entre este coeficiente de proporcionalidad, que sería 1 sobre n, ¿verdad? Según Manning, m sub s, sería 1 sobre n. Bueno, m sub s sería 1 sobre n. Encontró que este coeficiente a su vez era inversamente proporcional al tamaño de las partículas elevado al 1/6. Cuando digo el tamaño de las partículas me refiero a que este señor estudió una serie de caucecitos en los Alpes, ahí en Suiza, que son caracterizados, son pequeños torrentes que tienen un régimen hidrológico predominantemente originado por la fusión nival, ¿verdad? En el invierno nieva mucho, en el verano se funde la nieve y comienza el escurrimiento y baja de las montañas esos caucecitos que tienen en el fondo gravas, ¿verdad? Materiales gruesos, como bochitas de 1 o varias pulgadas de diámetro más o menos, diseminadas en el fondo, ¿verdad? Bueno, esos cauces fueron estudiados por este señor y encontró que existía una correlación fuerte entre el n de Manning y el tamaño mediano de las partículas de material que observaban esos cauces elevado a los 6. Entonces, al final se produce una confluencia entre las investigaciones de Gockler, de Manning y de Strickler, de estos tres investigadores. Por eso hay un cierto consenso en la actualidad, sobre todo en Europa, que a esta fórmula se le llama, a la que los americanos y los ingleses en general le llaman fórmula de Manning. En Europa continental, en mérito a que la fórmula se terminó de elaborar en base a los aportes de estos tres investigadores, se le llama fórmula GMS, o fórmula de Gockler, Manning y Strickler. Y se le escribe habitualmente así en Europa, como un coeficiente K sub GMS, Gockler, Manning y Strickler, que este K GMS no es otra cosa que es el 1 sobre N. Bueno, como les digo, esto es relativamente reciente, que en Europa se está tratando de, aunque sea un poco tardíamente, de incorporar una suerte de reconocimiento a la labor de estos investigadores de Gockler, Manning y Strickler, pero los americanos y la mayor parte de los libros le llaman sencillamente fórmula de Manning. Entonces ustedes le pueden llamar indistintamente fórmula GMS o fórmula de Manning. Si quieren ser propios y estar en sintonía con los europeos, le pueden llamar fórmula GMS o fórmula de Gockler, Manning, Strickler. Bueno, simultáneamente a los avances que presentaba Strickler, fíjense ustedes, Strickler publicó sus resultados en 1923. En la antigua Unión Soviética, en 1925, este señor, Nikolai Pavlovsky, publicó una fórmula donde establecía para el coeficiente C esta relación. El radio hidráulico elevado a un exponente P sobre N, donde N es un coeficiente de rugosidad de Manning o de Hutter. Donde para P incorporaba esta fórmula que aparece aquí, en función de N y de R. Fíjense ustedes. Bueno, es una fórmula que también se ve medio feucha para calcular, teniendo en cuenta los estándares de la época. Y lo que hizo Pavlovsky, sí, de interesante, fue publicar el rango de validez de su fórmula, que esta es válida para radios hidráulicos del orden de 10 centímetros a 3 metros, o sea que cubre un amplio espectro de ríos, desde caucecitos muy pequeñitos, con tirantes de 10 centímetros, hasta ríos con profundidad de 3 metros, por ejemplo, tipo Río Dulce y Crecida, ¿verdad? Entonces, es una fórmula que se podría llegar a comparar su desempeño con la fórmula de Hutter y con la propia fórmula de Manning. Lo que hicimos, un pequeño trabajito que escribí hace algunos años atrás, es un análisis comparativo mediante un análisis de simulación de Monte Carlo, que se puede hacer en el Excel muy fácilmente, cubriendo rangos de los parámetros de N, de R y de S,
ver cómo se comportan las fórmulas respecto a la fórmula de Manning. Y ahí se analizaron la fórmula de Gangler-Kutter y la fórmula de Pavlovsky. Aquí está la de Gangler-Kutter y la fórmula de Pavlovsky. Entonces se encontró lo siguiente, que la fórmula de Gangler-Kutter se puede ajustar por regresión a esta expresión, mientras que la fórmula de Pavlovsky se puede ajustar a esta expresión que está recuadrada aquí en verde. Y esta sería la fórmula de Manning, ¿verdad? Donde los exponentes son más bien redondos. -1, 2/3 y 1/2. Fíjense ustedes que hay una marcada similitud entre estas fórmulas y la propia fórmula de Manning. Entonces, cuando uno compara la aplicación de la fórmula de Kutter y la fórmula de Pavlovsky, la fórmula de Gangler-Kutter y la fórmula de Pavlovsky, no obstante ser fórmulas que eran medio feas para calcular como se publicaron inicialmente, los resultados que dan son muy similares a la fórmula de Manning. Así que hay un reconocimiento histórico también a las publicaciones de esos autores, Gangler-Kutter y Pavlovsky. Todos estos enfoques que se habían establecido inicialmente para evaluar el función de CHC eran de naturaleza empírica. ¿Por qué? Porque estos señores lo que hacían era estudiar canales en campo, salir a campo y hacer las mediciones en los propios canales, o canales en laboratorio de hidráulica, ¿verdad? Canalitos pequeños en laboratorio de hidráulica, por caso los canales que estudió Bazán, ¿verdad? Sin embargo, a comienzos del siglo XX, a partir de 1906, 1908 más o menos, empezaron a gestarse los conceptos modernos de la mecánica de fluidos. Fundamentalmente en Alemania, en la Universidad de Göttingen, el grupo de investigaciones del profesor Prantl empezó a estudiar el concepto de capa límite, que tenía en cuenta el efecto de la viscosidad que se presentaba como una delgada capita en la vecindad inmediata de la pared, pero que tenía una incidencia significativa sobre el comportamiento del flujo en un canal. Y lo que se procuró a partir de estos hallazgos teóricos basados en la mecánica de fluidos moderna era ver si estos enfoques antiguos empíricos tenían algo que ver con lo que resultaba de estos nuevos enfoques modernos. Entonces, Prantl, ¿se acuerdan cuando estudiamos hidráulica? Aplicando el concepto de longitud de mezcla, pudo demostrar que este perfil de velocidades en la vertical sigue una ley de tipo logarítmica, ¿verdad? O sea, una ley de tipo logarítmica que sería a través de esta expresión. La velocidad en un punto o una altura y sobre el fondo sobre la velocidad de corte, es adimensional porque es el cociente entre las dos velocidades, igual a 1 sobre kappa, donde kappa es el coeficiente de von Karman, por el logaritmo natural de y sobre y', donde y' es una distancia al fondo bien pequeñita que es lo que se llama altura de referencia. Y bueno, esto se puede a su vez aproximar a una potencial. De manera tal que Prantl con su grupo de investigadores, fundamentalmente von Karman y Mikuratse, lo que hicieron fue estudiar cuánto valía y', esta altura de referencia sobre el fondo, para el caso de contornos lisos y contornos rugosos, que es lo que vimos previamente, ¿verdad? Contornos lisos, aquellos donde el número de Reynolds de rugosidad, es decir, U asterisco por K sobre Nu, es menor a 5. Contornos rugosos, aquellos donde U asterisco por K sobre Nu es mayor a 70. En ese caso, encontró que para contornos lisos, y' se puede expresar a través de un factor beta sub L por viscosidad cinemática sobre velocidad de corte, y encontró, con los experimentos que hicieron ahí en el laboratorio de mecánica de fluidos de la Universidad de Göttingen en Alemania, que beta sub L es aproximadamente igual a un noveno, o sea, 0.111. Mientras que para contornos rugosos se encontró que y' se puede expresar a través del producto de un factor
a determinar empíricamente, beta sub R, R de rugoso, R de liso, en este caso multiplicado por la rugosidad equivalente, en el sentido de vincularse, ¿no? O sea, la rugosidad de gramos de arena equivalente. Encontrándose para beta sub R el valor de un 30avo, o sea, 0.033333. Entonces, de esta manera, tenemos información experimental condensada en las investigaciones del equipo de mecánica de fluidos teórico experimental del profesor Prantl, expresiones para la altura de referencia de Y'. Fíjense ustedes que en este gráfico se puede observar cómo se puede aproximar a una forma potencial este coeficiente, que sería una versión adimensional del coeficiente de Chezy. Este que está aquí, C asterisco, es C sobre la raíz cuadrada de G, donde G es la aceleración de gravedad. O sea, C sobre la raíz cuadrada de 981, o sea, la raíz cuadrada de 981 es 3 y moneditas, ¿verdad? O sea, es más o menos 3, perdón, es más o menos el C de Chezy sobre 3.2 en la mayoría de los casos prácticos. Como una función potencial de un coeficiente A que multiplica a este valor adimensional, que sería radio hidráulico sobre rugosidad elevado a un sexto. Esto es, fíjense ustedes, aquí les paso en limpio, esta rojita es la aproximación potencial de la ley logarítmica, que sería esta marroncita. Fíjense que a los efectos prácticos es muy parecido una cosa respecto de la otra, y los errores que se cometen no son importantes en considerar una ley logarítmica respecto a una potencial. Con lo cual, hay una cierta convergencia entre una fórmula logarítmica tipo Colbert-White con una fórmula potencial tipo Manning. Y esto se puede demostrar mediante una integración de ese perfil logarítmico de velocidades a una sección de geometría arbitraria, por ejemplo, una sección de geometría irregular que sería un cauce natural, tomando un filetito, un elemento de área de ancho delta sub b, de ancho delta b, y considerando, digamos, una aproximación potencial para el perfil de velocidades. Bueno, hacemos la integral y nos da esta cosa. No le den mucha importancia a las fórmulas, ¿no? Son fórmulas que se ven medio feas, pero lo importante de esta fórmula es lo siguiente. Fíjense ustedes, que en el caso de contornos lisos, tenemos todo este paquete de cosas como si fuera un coeficiente, el radio hidráulico elevado a la algo y la pendiente elevado a la algo. Recordemos la fórmula de Manning. Y en el caso de contornos rugosos, que son los predominantes en cauces naturales, que son los que a nosotros nos interesa estudiar, tenemos que podemos expresar la velocidad media como un coeficiente, que sería, haciendo las cuentas de todas estas cosas que aparecen aquí, incluida la gravedad, un coeficiente por el radio hidráulico a un determinado exponente por la pendiente elevado al medio. Exactamente igual como si fuera Manning. Bueno, fíjense ustedes que si a M le damos un tercio, le damos como valor un sexto, si a M le damos como valor un sexto, que es lo que se observaba aquí, ¿verdad? Como fórmula de mejor ajuste, si a M le damos un sexto, vamos a tener 2 por un sexto sería un tercio, ¿verdad? 2 por un sexto sería un tercio, más 1 sobre 2, eso nos da como resultado 2 tercios. Fíjese, tenemos un tercio más 1 sería un tercio más 3 tercios, 4 tercios, dividido 2, 2 tercios. O sea que todo este exponente nos da 2 tercios. O sea que la velocidad es un coeficiente por el radio hidráulico a los 2 tercios por la pendiente a los medios. Exactamente igual que la fórmula de Manning. Vale decir que a partir
de suponer un perfil de velocidades logarítmico sobre un lecho rugoso, se puede demostrar una fórmula estructuralmente idéntica a la fórmula de Manning a partir de los conceptos de mecánica de fluidos modernos. Es decir, se da una convergencia entre el enfoque puramente empírico de Chessy, Manning, Bazin, Gockler, Strickler, todo eso que veníamos viendo, con el enfoque moderno de Prandtl y compañía. Y obviamente podemos confeccionar un diagrama tipo Moody. ¿Se acuerdan? El diagrama de Moody era para conductos circulares, pero en este caso para canales. Y tenemos aquí un diagrama tipo Moody, este es Moody, donde ponemos el coeficiente de fricción en función del número de Reynolds, pero para canales. Y obviamente lo que tenemos aquí, las líneas llenas, son válidas para canales rectangulares anchos, que los cauces naturales se aproximan a canales anchos, ya lo hemos dicho, y las líneas de trazo son para tubos circulares. Y fíjense ustedes que podemos tener una ecuación aquí que es muy parecida a la ecuación de Colebrook y White, pero aplicada a canales. O sea, es muy parecida a la ecuación de estos señores de Colebrook y White, pero aplicada a canales. Y podemos así hacer distintos diagramas, como diagramas tipo Moody, diagramas tipo Raus, que nos den un análisis similar a lo que nosotros habíamos aplicado a tubos, pero en este caso a canales. Fíjese que en este caso el diagrama es diferente. ¿Por qué? Porque en lugar de poner el factor de fricción aquí, como en el caso del diagrama de Moody, estamos poniendo el CHC aquí. Y por lo tanto las curvitas son estas curvitas azules, que como en el diagrama de Moody eran curvitas así decrecientes, en este caso son curvitas crecientes. ¿Por qué? Porque C es igual a la raíz cuadrada de 8G sobre F. O sea, C es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de F. Por lo tanto, si para F las curvitas son decrecientes, es lógico que para C sean crecientes. Este sería un diagrama al estilo Raus o al estilo Moody, pero para el coeficiente C de Chessy. Bueno, esto es lo que les quería mostrar como recordatorio de hidráulica de canales para tener en cuenta los conceptos que vamos a utilizar en nuestra materia de hidráulica de ríos. No sé si tienen alguna consulta, algún comentario, algo que nos recuerden del curso de hidráulica que habíamos visto. Lo escucho. Por mí no, Inge. No, Inge. Por mí tampoco, Inge, pero quería preguntarle Sí. si va a habilitar en el centro universitario virtual algún apartado de hidráulica de ríos para el canal. Sí, vamos a crear un CUP de esta materia. Seguramente en los próximos días lo habilitamos ya. Y generalmente esto no lo hago yo, lo hace el ayudante. Así que ahí vamos a ir poniendo el material, ¿verdad? Esta presentación, todas las que les dé, la bibliografía, los trabajos prácticos, todo el movimiento de la materia lo hacemos ahí. Yo después esta presentación también queda grabada. Tenemos un canal de YouTube ahí del Instituto de Recursos Hídricos. Lo podemos colgar cuando esté disponible, ¿no? Lo que hace Google Meet, lo graba y recién esta noche, por ahí me va a mandar un mail a mí diciéndome que la grabación está en mi Drive. Entonces yo lo que tengo que hacer es bajar la grabación, revisarla que no tenga errores, cambiar el formato y subirla a YouTube. O sea que quizás a partir de esta noche o mañana ya esté en YouTube por si la quieren refrescar, ¿no? Y de todos modos, el mismo PowerPoint que yo utilizo para la clase
lo vamos a subir al CUP, así que todo ese material va a estar disponible, por supuesto. Bien, perfecto, Inge, muchas gracias. Bueno, Inge, gracias. Sí, respecto de la bibliografía, como les decía ahí al principio en la planificación, la mayoría de los textos están disponibles en digital también, ¿no? Algunos textos antiguos estaban ahí en el Centro de Documentación del Laboratorio del Parque Industrial, y yo el año pasado los hice escanear, y hasta en los PDF, eso también lo vamos a subir al CUP, ¿no? Por eso este libro, que es el libro de Julien, no es lo que corresponde hacer, ¿no? Porque estos libros se venden, pero bueno, invocando la emergencia sanitaria, lo voy a tener en PDF y se los pongo ahí en el CUP para que lo puedan bajar. De todos modos, por favor, no se sientan abrumados que tienen que leer todo el libro. Yo le voy a decir, mire, este tema lo saqué del capítulo tanto, de la página tanto. O sea, uno va a los libros a leer la historia completa, ¿no? Porque obviamente por cuestiones obvias, las clases uno generalmente le da un compendio de la temática, ¿no? Por eso es importante que sepan de qué fuente bibliográfica se obtiene cada tema. De todos modos, nosotros ya le damos metabolizado y traducido al santiagueño, pero en determinados libros uno puede buscar la fuente de información rigurosa, ¿no? Por supuesto. Así que está este libro del profesor Aguirre, el libro del profesor Massa, que son los esenciales para esta materia. ¿Alguna otra consulta? No, Inge. No, yo lo que voy a hacer de momento es buscar River Mechanics. Sí. ¿Cómo? Que voy a buscar el libro River Mechanics, a ver si lo encuentro en español. No lo vas a encontrar, no está traducido ese libro. Es un libro muy nuevo. Hace muchos años se traducían los libros. A partir de los años 90, únicamente se traducen los libros muy masivos, que esencialmente son de ciencias básicas. Los libros de física, los de matemática, eso sí se traduce. Pero los libros específicos de determinado tópico, a las editoriales no les conviene traducirlos porque no hay mercado suficiente para después poder comercializarlo. Así que es más fácil saber, digamos, aprender a leer en inglés que traducirlo. Y como ustedes tienen un par de cursos en inglés, el inglés técnico es muy sencillo, digamos. No hay que usar un vocabulario muy específico. Además, ustedes ya pertenecen a una generación en la que tienen que saber inglés. Es importante que puedan bajar un libro e interpretarlo. Lo que sí, acaba de salir una segunda edición de este libro. Al profesor Julien tuvimos el honor de traerlo a Santiago hace unos años a dictar unas conferencias en el año 2011, 2012, por ahí, porque es amigo personal mío, así que pude conseguir algo de plata, pagarle un pasaje y que venga a dictar unas conferencias. Y en ese momento él nos comentó que estaba sacando una segunda edición. La segunda edición creo que salió en el 2016 o 2017, hace unos 3 o 4 años atrás. Y es probable que en la internet ya esté, porque los chinos, iraníes, los pakistaníes, los indios, rápidamente lo escanean y lo ponen, ¿no? Así que yo lo tengo escaneado a y la segunda edición tiene algunas mejoras, algunos ejemplos y demás. A la segunda edición también la tengo impresa, pero no la tengo escaneada. Pero si ustedes googlean, puede que lo encuentren. Así que si lo llegaran a encontrar, pues obviamente lo comparten, ¿no? Igual los libros de Massa están liberados. El profesor Massa falleció
hace unos 15 años más o menos, y la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, lo liberó, le pidió permiso a su familia, y eso sí, como estaban ya fuera de catálogo, no hay intereses comerciales detrás de ese material y están liberados, entonces eso sí se puede bajar de internet sin problema. En cambio, esto lo van a encontrar únicamente en esos sitios medio piratas, ¿no? O sea, el Library Genesis o alguno de esos que seguramente ustedes lo deben conocer. Lo han usado esos sitios, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, entonces googleándolo o googleando con la internet oscura seguramente lo van a poder encontrar. Pero bueno, nosotros se lo ponemos en el curso. Bueno, dejamos aquí, chicos, estén atentos al grupo de WhatsApp, así coordinamos bien la próxima clase y el próximo encuentro seguramente lo van a tener con Marcelo Miranda para empezar a planificar la parte práctica y después nos reencontramos ya con la clase teórica siguiente conmigo. Bueno, Ok. Inge, gracias. Bien, Nos Inge. vemos. Vale, Muchas perfecto, gracias. Inge, nos vemos. Estamos en contacto. Chao. Que tengan buenas tardes. Saludos a todos. Hasta luego. Chao, Inge.